Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, bendícela. Queremos, Dios, escuchar tu voz. Queremos, Señor, oír tu consejo. Queremos que tu Espíritu nos hable. Prepara nuestros corazones, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta palabra. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Generalmente cuando nosotros escuchamos enseñanzas de este texto, predicaciones de este texto, de este pasaje, generalmente la predicación se centra en este hombre cojo que recibió su sanidad cuando Pedro le declara en el nombre de Jesús: levántate y anda. Pero nosotros estamos en esta serie del libro de Hechos enfocados en la iglesia. Estamos enfocados en la iglesia. Por eso en este caso vamos a ver más las figuras de Pedro y de Juan, quienes son los que representan a la iglesia en este pasaje. Ellos pues representan a los creyentes, nos representan a cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia del Señor. Y ellos pues van a indicarnos o demostrar cuál era la actitud o cuál debe ser la actitud de nosotros, cuál debe ser el actuar de la iglesia ante diferentes situaciones. Y vamos a ver que este pasaje nos puede enseñar a nosotros como iglesia, como creyentes. En este pasaje vemos a dos líderes de la iglesia. Son miembros de la iglesia y estos dos están juntos y se dirigen al templo, dice la palabra, a la hora de la oración. La hora de la oración era una actividad muy importante en el pueblo judío. Y la oración también va a ser importantísima para el pueblo de los cristianos, la comunidad cristiana. Vamos a ver también cómo nosotros como creyentes no debemos desaprovechar ninguna oportunidad que el Señor nos da o nos permite tener para glorificar su nombre. El Señor abre oportunidades delante de nosotros y no podemos dejarlas pasar sin glorificar el nombre del Señor. Y son oportunidades también para atraer a otros a Cristo. El primer punto que vamos a ver aquí pues trata de la oración, pero no cualquier oración, la oración en unidad. Vamos a ver que la oración en unidad es una prioridad para la iglesia, para la vida de la iglesia. Es decir, la iglesia no va a sobrevivir sin la oración. ¿Cuántos creen eso? La oración es la vida de la iglesia. Y vamos a ver que esta iglesia naciente pues es una iglesia que ora. Y vemos a dos que se unen para orar. A dos que se unen para orar. Hablábamos hace unos sermones atrás, uno de los sermones del viernes, y decíamos que las asociaciones entre hermanos no son malas. Son muy buenas cuando dos hermanos hacen, como dice, amistad, hacen mancuerna. Cuando un grupo de hermanos pueden crear un grupo de amigos, eso no es malo, es muy conveniente. Y qué bueno sería que toda persona que pasa por aquella puerta pudiera encontrar un hermano con el cual se asocie, un hermano mayor o un hermano menor, que puedan estar juntos y puedan ayudarse mutuamente y apoyarse en su crecimiento y puedan practicar aquellas actividades espirituales que nosotros esperamos pues que los hermanos practiquen.
que pudieran unirse para orar, unirse para evangelizar, unirse para animarse unos a otros, uno a otro, que pudieran asociarse para este tipo de actividades, pudieran darse apoyo en aquellos momentos difíciles, tener un hermano que te apoye, un hermano cercano. Dice la palabra que mejor son dos que uno, porque cuando uno cayere, el otro ¿qué? El otro lo levanta. Pero la misma palabra nos dice qué triste aquel que está solo. ¿Por qué? Porque cuando cae, ¿quién lo va a levantar? El viernes hablábamos de los pecados de la lengua. Y qué difícil es que dos hermanos se unan para practicar actividades espirituales como la oración. Pero qué fácil es intercambiar, que dos hermanos se unan para intercambiar chismes. Eso sí hay mucha voluntad para hacerlo. Tenemos que cambiar respecto a esto. Y aquí nosotros en este pasaje vemos a Pedro y a Juan, dos compañeros, dos amigos. Ellos habían cultivado una amistad, y más que una amistad, eran como hermanos. Ellos practicaban la misma profesión antes de conocer a Jesús, eran pescadores. Allí quizás se conocieron, pero en el discipulado que tuvieron con Cristo, estos dos, Pedro y Juan, se unieron tanto que eran, como decimos en buen panameño, uña y carne, o uña y mugre, como dicen otros. Ellos eran compañeros. Ellos llegaron a compenetrarse tanto que formaron parte de aquel círculo muy íntimo de Jesús. ¿Se acuerdan de Jacobo, Pedro y Juan? Jesús los llamó a ellos tres para ciertas actividades muy específicas a esos tres. Y ahí estaban Pedro y Juan. Y podemos recordar, entre tantos eventos en donde la palabra nos menciona a Pedro y Juan juntos, aquella última cena que el Señor tuvo con sus discípulos, y en esta cena el Señor les dice o les anuncia a sus discípulos que alguien lo va a traicionar. Él dice, alguien me va a entregar. Nadie sabía quién era. Y Juan la palabra nos dice que Juan estaba al lado de Jesús, justo al lado. Y Pedro estaba más alejado, y Pedro se comunica con Juan por medio de señas. Ellos estaban tan compenetrados que Pedro le hizo una seña a Juan, y Juan entendió qué era lo que Pedro estaba preguntando. Y Pedro lo que le estaba diciendo a Juan, pregúntale quién es el que lo va a entregar. Y Juan se recuesta en el pecho de Jesús y le pregunta, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? También podemos recordar cuando Jesús fue arrestado y es llevado a la casa del sumo sacerdote. Cuando Jesús lo arrestaron, todos sus discípulos huyeron a esconderse. Pero hubo dos discípulos que no huyeron, sino que fueron tras ese pelotón de hombres que se llevaron a Jesús arrestado. Ellos lo siguieron. ¿Quiénes eran estos dos? Pedro y Juan. Pedro y Juan siguieron a Jesús y llegaron a la casa del sumo sacerdote. Juan, dice la palabra, tenía un conocido en la casa que le permitió a Juan poder entrar a la casa donde tenían a Jesús. ¿Y qué hizo Juan? Juan abogó por su compañero Pedro, que se había quedado afuera, porque a Pedro no lo dejaron entrar. Y Juan aboga y hace todo lo posible para que su compañero Pedro pueda entrar también al patio de la casa y pueda estar allí y ver a Jesús. Es allí donde al entrar Pedro, aquella criada reconoce a Pedro y le dice, tú eras uno de ellos. Y aquí es donde Pedro termina negando al Señor. Pero lo que quiero recalcar es la acción de Juan, que Juan entra y no se olvida de su compañero que está afuera, de su hermano.
su hermano Pedro. Pero hay dos momentos luego de que Jesús resucita en donde vemos como Juan ve a Pedro como ese hermano mayor en la fe. La palabra nos dice que cuando Jesús resucitó, María Magdalena fue a la tumba de Jesús a ungir, y otros evangelios nos dicen que fueron varias mujeres. Van a ungir al cuerpo de Jesús y cuando llegan a la tumba, el cuerpo de Jesús no está donde lo habían dejado, no está en la tumba. Ellas se entristecen y María Magdalena va donde los discípulos y le avisa a los discípulos que la tumba del Señor está vacía. ¿Quiénes de ustedes creen que corrieron a ver la tumba vacía? Pedro y Juan. Dice la palabra que salieron corriendo estos dos compañeros y Juan era más rápido que Pedro y Juan se pasa a Pedro en el camino, lo deja atrás. No sé si Pedro era más gordito o Juan era más joven, su juventud. Juan llegó primero, mucho antes que llegara Pedro, lo dejó atrás. Y Juan asoma su cabeza y ve que en el piso está pues aquella manta o aquella mordaza con que habían envuelto el cuerpo de Jesús, estaba en el suelo. Pero Juan no entra a la tumba. ¿Por qué? Porque Juan decidió esperar a su compañero, a su hermano mayor. Él no entró a la tumba, él se quedó parado esperando que Pedro, su hermano mayor, llegara a la tumba. Luego llegó Pedro y Pedro entra a la tumba, entra a la cueva y ve que no está el cuerpo del Señor. Y cuando Pedro entra, Juan entra detrás de Pedro. A pesar de que había llegado primero, él permite que Pedro entre primero. ¿Por qué? Porque Juan consideraba a Pedro su hermano mayor. Pedro era como su líder en ese momento. Y dice la palabra que cuando Juan entra y ve que no está el cuerpo, dice que entonces cree y recuerda todo lo que el Señor Jesús y todo lo que las Escrituras habían profetizado acerca de la resurrección del Señor. Si recordamos también las enseñanzas que dimos acerca del Evangelio de Juan, una vez que Jesús resucitó, Jesús le había dado instrucciones a sus discípulos que lo esperaran después que Él resucitaba. Espérenme en las orillas del mar de Galilea. Y ellos fueron 7 de ellos allí. En medio de la espera, Pedro se impacienta y dice Pedro, yo voy a pescar. Y Pedro se va a pescar. ¿Y quién fue detrás de Pedro? Juan. Juan también dice, yo voy contigo. Y no solamente Juan, se fueron todos con Pedro. Y sabemos la historia, ellos fueron a pescar, tuvieron toda la noche pescando. ¿Y cuántos peces pescaron? Ninguno. Toda la noche pescaron nada. No obtuvieron ningún resultado de ese trabajo de toda la noche. Y en la mañana, en la orilla, se aparece Jesús y les pregunta, muchachitos, ¿ustedes tienen algo que hayan pescado? Y ellos le dicen, no hemos pescado nada. Allí es donde Juan se da cuenta del que el que está en la orilla es Jesús. Él se da cuenta que es Jesús. ¿Y a quiénes ustedes creen que él avisa? A Pedro. Le dice, Pedro, mira Pedro, ese es el Señor. Y Pedro sabemos que se pone la ropa y se lanza al mar a nadar hasta la orilla para encontrarse con Jesús. Y en esa misma mañana
También Jesús le prepara el desayuno a los discípulos y ahí es donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y luego Jesús, de hacerles estas preguntas, Jesús le dice a Pedro, le da a Pedro una noticia. Y le dice a Pedro Jesús, es verdad que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. La palabra nos dice que esto lo dijo para darle a entender de qué manera sería pues martirizado o asesinado por la causa de Cristo. Y Pedro lo entendió muy bien. Pedro entendió que Jesús le estaba diciendo la manera en que él iba a morir, en la manera que iba a ser asesinado. Lo entendió así. Jesús le dice a Pedro que lo siga. Y aparentemente ellos se levantan y Pedro sigue a Jesús. Jesús quería decirle otras cosas. ¿Y quién tú crees que se le pegó? Juan. Juan se le pega ¿a quién? A Jesús y a su hermano mayor. Ahí va Juan. Y Pedro, quizás pensando en las palabras que Jesús le había dicho de cómo iba a morir, cuando se voltea y ve a Juan, le pregunta al Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Porque él está preocupado por su hermano menor. Ya yo sé lo que me va a pasar a mí, pero ¿qué le va a pasar a mi hermano menor? Y Jesús le dice, no te importe lo que a él le pase. Si yo quiero que él que quede vivo hasta que yo regrese, ese es problema entre él y yo. Tú sígueme. Se había producido una unión muy fuerte entre Pedro y Juan, que se fortalecía mucho más después que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Por eso es que nosotros vemos a Pedro y a Juan juntos, y vamos a ver a Pedro y a Juan juntos en otras cosas en el libro de Hechos, pero en este pasaje vemos a Juan y a Pedro que juntos suben al templo a la hora de la oración. Cada uno de nosotros debería tener un Pedro o debería tener un Juan a nuestro lado. Cada uno de nosotros debería tener un compañero, un apoyo espiritual. No marchar solos o de manera solitaria por este camino que sabemos que es muy lleno de tantas dificultades. Cada uno de nosotros debiera adoptar a un compañero menor o pegarse a un compañero, a un hermano mayor para caminar juntos el camino del creyente, un compañero de apoyo. Recordemos que cuando Jesús tomó a esos 72 discípulos y los envió a predicar, eso en Lucas capítulo 10, el Señor los envió de 2 en 2. No los envió solos, de 2 en 2. También en Marcos capítulo 6, verso 7, Jesús manda a sus 12 discípulos a predicar. ¿Y cómo los manda? De 2 en 2. A sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar las buenas nuevas del Señor. Los envió de 2 en 2. Y nosotros, sobre todo los líderes, los que tenemos más tiempo en la iglesia, debemos pensar al respecto. Y aquellos que están llegando recientemente también, y preguntarnos, ¿quién es mi Juan? O aquellos que han llegado recientemente, ¿quién es mi Pedro? Es más, cada uno debe tener un Pedro y debe tener un Juan. Alguien a quien imitar y alguien a quien influenciar. Alguien que nos pueda alentar a venir a la iglesia. Alguien que pueda alentarnos a orar, a buscar
del Señor juntos. Juntos. Nosotros debemos tener siempre presente de que hay siempre alguien menor que nos mira, sobre todo los que tenemos más tiempo. Nos miran y nos pueden estar imitando. Por eso debemos tener cuidado de cómo nos comportamos y de qué manera estamos influenciando a aquellos que están llegando a la iglesia. Si somos inconstantes, los que llegan a la iglesia dirán, esa es la manera que se vive la vida cristiana, de manera inconstante, y nos van a imitar. Entonces, por ello debemos hacer un esfuerzo doble de poder ser fieles al Señor, de poder ser, servidores de Cristo más cercanos, de servir al Señor con más energía, con más ánimo, porque siempre va a haber alguien que nos quiera imitar. Vemos también que la oración ahora es parte de la vida de los discípulos. Ellos estaban viviendo una transición. Los judíos tenían una disciplina de oración. Aquí dice que ellos iban a la hora de la oración, pero los judíos tenían durante el día, todos los días, 3 periodos de oración. Un periodo en la mañana, un periodo del mediodía y un periodo en la tarde. Ellos estaban yendo al periodo de la tarde. Para los judíos la oración era muy importante y tenían la disciplina. Esta iglesia naciente está aprendiendo ¿a qué? A tener esa disciplina de oración. Yo creo que el Señor permitió esta transición entre el judaísmo y el cristianismo para que nosotros los cristianos adquiriéramos ese tipo de disciplina que ya estaba establecida en medio de los judíos. Y Pedro y Juan eran judíos. Y por lo que yo puedo aprender o lo que podemos ver en los evangelios, estos 12 discípulos no eran hombres de oración. Recordemos cuando Jesús los pone a orar y se quedan dormidos. Y los pone a orar nuevamente y nuevamente se quedan dormidos. Recordemos que los discípulos le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Ellos ni siquiera sabían cómo orar, no eran hombres de oración. Pero ahora vemos a 2 judíos que van a la oración en el templo judío. No era algo que ellos practicaban, pero ahora que el Espíritu Santo los impulsa, el Espíritu Santo los motiva, ahora ellos desean desarrollar una vida de oración y van al templo a orar como hacían todo buen judío. Ahora ellos van a orar. Ahora ellos como judíos van al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, que sería la hora 9 aquí. El poder de la iglesia está en la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no solamente en la oración individual, el poder de la iglesia está en la oración congregacional, en la oración de grupos pequeños. El poder de la iglesia, el poder del cristiano está en la oración. Por tanto, Pedro y Juan van juntos, y ya vimos por qué van juntos, compañeros, amigos, hermanos, van juntos. Y seguramente ellos iban en su mente con un doble propósito. En la hora de la oración se juntaba en el templo mucha gente. Mucha gente iba con ese mismo propósito de orar. Así que Pedro y Juan no solamente iban en su mente, vamos a orar, sino también vamos a ¿qué? Vamos a compartir las buenas nuevas con esa gente que se va a reunir allí a orar. Y eso siempre debe estar presente en medio de nosotros. No podemos desaprovechar las oportunidades y las ocasiones que el Señor permite para que nosotros podamos predicar el Evangelio
compartir el Evangelio siempre debe estar dentro de nuestras prioridades. Lo segundo que nosotros vemos aquí es que como creyentes debemos fijar los ojos, puse yo aquí, pero abrir los ojos ante las necesidades que nos rodean. En este mundo actual en que nosotros vivimos, es un mundo indiferente ante las necesidades que tienen otros. Todo el mundo mira para otro lado cuando hay un necesitado. ¿No lo ha notado? Cuando hay alguien en la calle pidiendo ayuda, todo el mundo voltea como que el hombre o la mujer es invisible, o volteamos a buscar otra cosa que hacer, pero menos fijar la mirada en esa persona. Porque ¿qué? Si usted piensa, si lo miro, él va a creer que yo lo voy a ayudar y va a venir donde mí. Así que yo miro para otro lado, para no encontrarme con su mirada. La Gran Comisión es un llamado de parte de Dios a ver, que podamos ver un mundo en necesidad, un mundo perdido, un mundo que necesita amor, un mundo que necesita el perdón y la misericordia de Dios. La compasión por los necesitados y perdidos nos fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo compasión de los perdidos. Él tuvo compasión de aquellos que andaban caminando sin Dios. Dice la palabra que los veía como ovejas perdidas sin pastor. Mateo 9:36 dice la palabra, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También Jesús se condolía del sufrimiento humano y de las necesidades humanas. En Mateo capítulo 15, verso 32, la palabra del Señor nos dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y hablaba de la multitud que estaba ahí al lado y no se iban, porque querían escuchar las enseñanzas de Jesús. Y Jesús dice, tengo compasión de ellos porque llevan 3 días conmigo y no han comido. Y no quiero enviarlos en ayuna, no quiero despedirlos así con hambre, no quiero que se desmayen en el camino. Eso lo dice aquí, Mateo 15, 32. Jesús podía ver, al igual que nosotros podemos ver, la necesidad que hay a nuestro alrededor. Significa que muchas veces no vemos, no porque no podamos, no vemos porque no queremos ver. Y este cojo era puesto, dice la palabra, en aquella puerta llamada La Hermosa. La puerta se llamaba La Hermosa. El templo tenía muchas puertas. A ciencia cierta no se sabe qué puerta era esta puerta, pero era una de las puertas que daban acceso al templo. Había una puerta, según el historiador Josefo, llamada la puerta de Nicanor, que era muy hermosa, una puerta de bronce grandísima. Y este hombre quizás fue puesto en esa puerta y hacía un contraste enorme entre esa puerta hermosísima y este mendigo colocado allí en la puerta. Allí probablemente sus familiares o algún conocido lo colocaba allí, y en Hechos capítulo 4 más adelante nos dice que este hombre tenía 40 años y era cojo de nacimiento. O sea, que ¿cuántos años tenía de ser cojo? 40 años de ser cojo. ¿Cuántos años tenía que lo colocaban en esa puerta? No sabemos, pero sí la palabra nos dice que todo el mundo ya lo conocía porque lo veían día a día allí colocado en la puerta pidiendo limosna. Probablemente Pedro y Juan también lo habían visto. Claro que sí, lo tuvieron que haber visto otro día.
Lo habían visto quizás en varias ocasiones cuando fueron a Jerusalén, pero quizás hacían lo mismo que hacían los demás. Miro para otro lado. Pero esta vez Pedro y Juan son diferentes. Esta vez Pedro y Juan están ungidos con el Espíritu Santo. Esta vez Pedro y Juan tienen algo dentro de ellos diferente a cuando ellos visitaban el templo en otras fechas anteriores. Y esta vez Pedro y Juan, hombres transformados por el poder del Espíritu Santo, ya no miran para otro lado. Dice la palabra que ellos, ¿qué? Ellos se fijaron su mirada en este cojo. Ellos pusieron sus ojos encima de este cojo. Cuando nosotros somos investidos del poder del Espíritu Santo, no podemos seguir viendo al mundo de la misma manera. Nuestros ojos no pueden estar viendo al mundo de la misma forma en que lo veíamos antes. Antes veíamos al mundo con ojos de indiferencia. Pero ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, debemos ver al mundo diferente. Ya no pueden ser ojos de poco me importa o con una mente de cada cual se defienda como pueda o no tengo tiempo para ti. Ahora debe haber un profundo deseo de manifestar el amor de Dios que mora y vive y ha sido dado a nosotros para compartir con aquellos que están en necesidad. Y Pedro y Juan llegan a la puerta. Y dice la palabra que este cojo los aborda, como abordaba a todo el mundo. Yo me imagino que el cojo, cada persona que entraba por la puerta, él lo abordaba para pedirle una contribución. Y Pedro y Juan llegan y el cojo los aborda. Pero ellos no apartaron sus ojos de este cojo. La palabra nos dice que Pedro y Juan, al oír el clamor de este hombre, dice, fijando en él los ojos. Y esta vez no miraron para otro lado, sino que fijando en él los ojos. Esta vez no se hicieron los indiferentes, fijaron en él sus ojos. Ellos lo miraron, fijaron sus ojos en este hombre. Porque el amor de Dios no solamente, y el poder del Espíritu Santo no solamente nos hace valientes para predicar y hacer milagros y liberar endemoniados, el Espíritu Santo también nos hace valientes para actuar de manera diferente al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos hace diferentes para actuar de manera diferente y nos hace diferentes, nos hace valientes para conectar con la gente. Lo tercero que podemos aprender aquí es que siempre tenemos que tener la expectativa de que Dios va a hacer algo. Siempre tener la expectativa de que Dios va a hacer algo a nuestro alrededor. Pedro le dice a este hombre, míranos. Y dice la palabra que el cojo lo miró, pero el cojo lo miró, dice, esperando. El cojo tenía expectativas. El cojo esperaba, dice, si este me está hablando y está llamando mi atención es porque me va a dar algo me va a dar. Así que el cojo se quedó esperando que estos hombres, Pedro y Juan, le tenían para darle. Tenía expectativas. Y uno tiene expectativas cuando tú deseas o esperas recibir algo. Cuando tú esperas que algo suceda, ese es las expectativas. Tú esperas alcanzar algo, recibir algo. Y el que tiene expectativas es como el que estira la mano para decir, ¿qué me vas a dar? ¿Qué va a suceder? Voy a tomar aquello que me ofreces. Y lamentablemente muchos creyentes vienen a la iglesia sin expectativas. ¿Cuántos vinieron a recibir algo aquí hoy?
¿Cuántos vinieron con el deseo? ¿Cuántos vinieron con la convicción? ¿Cuántos vinieron con la seguridad de que algo, Dios me va a dar algo en esta mañana? Dios va a derramar algo sobre mí en esta mañana. Dios me va a decir algo en esta mañana. Hay algo para mí en esta mañana de parte de Dios. Venimos con expectativas. Lamentablemente muchos entran y desde que entran pues ponen su reloj en cuenta regresiva. Esperando, sí, que termine el culto. Y no dan la atención debida a ese Dios que está entre nosotros, que está deseoso de darnos algo. No esperan recibir algo. Apagan su mente apenas entran al santuario. Su mente se va a otro lugar. Su mente está en otro sitio, no está aquí. Su mente está haciendo otra cosa. Pueden haber ocupado la misma silla por mucho tiempo, pero no se permiten el cambiar su mentalidad. Y qué difícil es poder captar la atención de la gente para que escuche lo que Dios quiere decirle. Por eso es que el Señor Jesús, cuando enseñaba, le decía a las multitudes: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que significaba eso? Pon atención a lo que yo voy a decir. Era un llamado de atención. De repente Jesús estaba enseñando y cuando veía que la gente como que lo estaba viendo, sí, pero su mente estaba en otro lado, Él decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Significa despierta y pon atención a lo que yo voy a decir ahora. No permitas que tu mente te prive de lo que Dios quiere decirte o de lo que Dios tiene para ti. Es por eso que debemos venir con expectativas. Debemos decirte, o tú debes decirte a ti mismo: hoy es mi día, hoy es mi hora, este es mi momento con Dios. Hoy es el día en que Dios me va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios me va a hablar, hoy Dios va a tocar mi corazón, hoy voy a recibir algo de parte de Dios. Eso que Dios tiene preparado para hoy es para mí. Y estoy en la expectativa de tomarlo. No se trata de venir a la iglesia por religiosidad, porque es domingo y los domingos hay que ir a la iglesia. Sino que cuando venimos a la iglesia, venimos con la expectativa de que algo va a suceder, de que Dios tiene una palabra para nosotros, tiene una palabra para nuestra vida. Que vayamos creyendo que cuando levantamos nuestras manos, ¿sabe? Cuando nosotros levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, cuando nosotros le decimos a Dios: poderoso eres, Señor, tú eres grande y poderoso. No es que Dios se le olvidó que Él es grande y poderoso. No es que Dios no se ha enterado de que Él es grande y poderoso. Le decimos grande y poderoso porque es una convicción que a la cual nosotros hemos llegado. Esa alabanza, esa adoración es para nosotros poder identificarnos con ese Dios grande y poderoso. Le decimos que Él es grande y poderoso para convencernos nosotros mismos de que es así. Y en la adoración, su Espíritu Santo nos da convencimiento de quién es Dios. Y es entonces cuando nosotros podemos tener esas expectativas de recibir algo de ese grande y poderoso Dios al cual adoramos. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos lo que nos toca hacer: adorarle, alabarle, ofrendarle. Y todo lo que nosotros hagamos lo hacemos con la expectativa de que Dios va a hacer algo va a pasar. Dios va a suplir, Dios va a bendecir, Dios nos va a tocar, Dios va a cumplir su promesa, Dios va a derramar su bendición sobre nosotros de manera sobrenatural. Lo cuarto que podemos
sacar de este texto es de que la iglesia se le ha dado un arma muy poderosa, y es el poderoso nombre de Jesús. Pedro le dice a este hombre: oro ni plata yo tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y nos ha sido dado ese nombre a nosotros, la iglesia, nombre poderoso, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hay una historia que mientras estaba armando este sermón, traté de buscar algunas otras evidencias, pero no las pude encontrar. Pero me dicen que hubo una anécdota que sucedió entre Tomás Aquino y el Papa Urbano IV, fue en el siglo XIII. Resulta que Tomás Aquino fue a visitar al Papa Urbano, y él llega a donde estaba el Papa, y el Papa estaba rodeado de mesas llenas de dinero, llenas de dinero. Y el Papa recibe a Tomás y le dice: mira, Tomás, enseñándole todo el dinero que había sobre las mesas, y le dice: ya no podemos decir oro ni plata yo tengo. Y Tomás Aquino muy tristemente le dice: sí, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Qué triste es que la iglesia de hoy puede jactarse de tantas cosas, ¿sí o no? Los mismos pastores se encargan de darle publicidad a lo mucho que la iglesia tiene. Los mismos pastores dicen: yo tengo un carro último modelo allá afuera, el Señor me bendijo con una finca, una casa, yo tengo un jet privado. Ellos mismos se encargan de, pues, decirle al mundo qué rica es la iglesia. Sin embargo, debemos preguntarnos si todavía la iglesia puede decir: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Que la riqueza no apague nuestra espiritualidad. Que la riqueza que la iglesia pueda tener no apague nuestro contacto y compromiso con nuestro Señor. Que no apaguen ese grito de: en el nombre de Jesús. Que no sean las riquezas, ni el oro, ni la plata, que sustituyan el poder que nos ha sido dado en el nombre de Jesús. Tenemos un nombre que nos ha sido dado para que todo lo que nosotros necesitemos para expandir el reino de Dios en esta tierra y para expandir el reino de Dios en nuestra propia vida, tenemos un nombre que nos ha sido dado para poder lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Existen nombres en este mundo de personajes que han llevado a cabo grandes hazañas, grandes conquistas, grandes sacrificios, han tenido grandes éxitos. Incluso en la Biblia nosotros podemos encontrar grandes nombres como el de Abraham, como el de Jacob, como el de David y muchos otros más. Sin embargo, ni reuniéndolos a todos ellos tendrían el valor que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mundo ha habido hombres que han demostrado gran poder, han demostrado gran sabiduría, pero ninguno de ellos ha hecho temblar el infierno, ninguno de ellos ha hecho temblar los reinos. Solamente el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es el único nombre en que se pueden perdonar nuestros pecados. Es el único nombre en que podemos obtener salvación. El nombre de Jesús es el único nombre que puede darnos libertad. Es el nombre que puede darnos vida eterna. El nombre de Jesús, dice Jesús, su nombre es el nombre del único que puede mediar entre Dios y los hombres.
La palabra nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice: por cuanto Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en este libro de Hechos nosotros vamos a ver una iglesia que todo lo que logra, vamos a ver una iglesia que todo lo que alcanza, esta iglesia todo lo que hace, lo hace en el nombre de Jesús. Ese era el mandamiento apostólico. Colosenses capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo dice a la iglesia: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y sabe, el nombre de Jesús no debe ser tomado como una palabra mágica, como muchas veces nos acostumbramos a hacer. No es un conjuro al estilo de Harry Potter. Harry Potter decía un trabalengua allí y las cosas pasaban. A veces el cristiano piensa que en el nombre de Jesús es una acción mágica y lo tomamos así. En el libro de Hechos capítulo 19 había unos exorcistas judíos. Los judíos también tenían exorcistas que echaban fuera demonios, unos llamados los hijos de Seba. Ellos tomaron el nombre de Jesús porque vieron que los apóstoles lo hacían y ellos quisieron imitarlo, pero no conocían a Jesús. Entonces ellos invocaban el nombre de Jesús a un endemoniado y le decían: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le respondió: a Jesús conozco y también conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y la palabra nos dice que este endemoniado los agarró y los dejó desnudos. Un solo endemoniado. Porque para usar el nombre de Jesús hay que conocer a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, usted lo simplemente está tomando como si fuera un conjuro, y no es así. Aquel que toma el nombre de Jesús es porque ha conocido a Jesús. Ahora, invocar el nombre de Jesús para hacer milagros y señales no te asegura la salvación. Porque no solamente debemos conocer a Jesús como el Señor, sino que también Jesús debe conocernos a nosotros como sus seguidores y sus siervos. ¿Y cómo nos conoce Jesús? Pues obedeciendo lo que Jesús ha dicho. Aquel que dice: yo conozco a Jesús, yo he leído la Biblia, yo acepté a Jesús como mi Señor, pero tú lo aceptaste como tu Señor, pero tú no haces lo que dice tu Señor, entonces tu Señor no te conoce. Mateo capítulo 7, verso 22. El Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Mira que repite 2 veces: Señor, Señor. Muchos me dirán: Señor, Señor. ¿Por qué? Porque te hemos conocido, Señor. Y dice más adelante: no profetizamos en tu nombre. O sea que profetizaron en el nombre del Señor Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el Señor: y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no solamente es saber que Jesús es el Señor. No es solamente saber invocar el nombre de Jesús para hacer milagros. Es ser obedientes
a lo que Él ha ordenado, lo que Él ha dicho. Que nosotros realmente reconozcamos a nuestro Señor como el Señor de nuestras vidas. Y cuando decimos Jesús es mi Señor, lo que estamos diciendo, Jesús es el amo de mi vida. Cuando reconocemos al Señor Jesús como mi Señor, lo que yo estoy diciéndole, yo soy tu esclavo, yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo me pongo y me rindo delante de ti para que tú hagas conmigo lo que tú deseas. Es rendirse ante tu Señor. Eso es reconocer al Señor Jesús. Y si lo hacemos de esta manera, entonces seremos reconocidos por nuestro Señor. Lucas capítulo 6, verso 46, el Señor le reclamaba a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Nuevamente 2 veces Señor. Me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Y alguien preguntará, pero entonces estos hombres desobedientes que no vivían en el señorío de Cristo, ¿cómo pudieron echar fuera demonios? ¿Cómo pudieron sanar enfermos? ¿Cómo pudieron invocar el nombre de Jesús? ¿Y cómo pudieron hacer milagros si eran desobedientes a su Señor? Sencillamente te puedo contestar de que no es el poder del hombre, no es el poder de tal hombre desobediente, es el poder del nombre de Jesús manifestado, porque es su poder al invocar su nombre, el que es desatado por la fe y la misericordia y el amor que Dios tiene hacia el ser humano. Y Jesús nos manda a hacer todo en su nombre. Y esta iglesia de Hechos, del libro de Hechos, usaron el nombre de Jesús para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Pedro le dice a este cojo de nacimiento: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y la palabra nos dice que tomándole por la mano derecha lo levantó, y al instante los pies y tobillos del hombre cobraron fuerza. Y dice, de un salto este hombre se puso en pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y esta iba a ser la característica de todos los hechos portentosos de esta iglesia, la iglesia del Señor. En su nombre se hicieron milagros, en su nombre se hicieron maravillas, y en su nombre se han hecho cosas portentosas a través de la historia de la iglesia. Y en su nombre nosotros seguiremos haciendo liberaciones, en su nombre seguiremos viendo transformaciones, en su nombre seguiremos viendo sanidades, en su nombre seguiremos viendo milagros, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último que podemos aprender de este pasaje es que detrás de cada milagro hay un propósito de parte de Dios. Cuando estudiamos cuando estudiamos el Evangelio de Juan, nosotros vimos cómo el apóstol Juan llamaba a los milagros y a las maravillas que el Señor hacía, los llamaba señales. Él no le decía los milagros de Jesús, él decía las señales que hizo Jesús, porque eran más que milagros. Jesús, a través de las sanidades, de las liberaciones y de los milagros que Él hizo, había una lección en cada uno de ellos de parte de Dios, y son lecciones que debemos aprender. No veamos las maravillas que Dios hace como solamente un milagro o una sanidad. Tenemos que ahondar en lo que Dios quiere mostrarnos más allá del evento milagroso. En Juan nosotros pudimos ver que las señales que Jesús daba de cada uno de estos hechos milagrosos sobrenaturales, había una revelación del carácter de Dios. Jesús en cada milagro quería decirnos quién es Dios. Jesús a través de cada sanidad quería indicarnos cómo es Dios,
cómo es el carácter de Dios. Hay una revelación en cada cosa portentosa de cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito en su iglesia. Podemos decir qué bueno el milagro, amén. Podemos decir qué bueno que el Señor te sanó. Podemos decirle qué bueno lo que hizo Dios, maravilloso, sorprendente. Pero también debemos preguntarnos qué logramos escuchar, qué logramos entender detrás de lo que Dios hizo, qué es lo que Dios nos está diciendo detrás de cada milagro, detrás de cada sanidad. ¿Sabe? Este cojo tenía, como dijimos, la expectativa. Él decía, algo me van a dar, algo voy a recibir de parte de estos hombres. Pero nunca se imaginó que iba a recibir sanidad. Él nunca se imaginó que ese día, después de 40 largos años, iba a caminar por primera vez. Dios superó sus expectativas. Es por eso que tiene que tener expectativas, porque Dios multiplica lo que tú tienes. Lo que tú piensas que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer multiplicado. Pero la matemática nos dice que si tú traes 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Y si tú vienes sin expectativas, pues Dios lo va a multiplicar y el resultado va a ser nada. Si tú no vienes con nada, pues vas a salir con nada. Tienes que tener la expectativa de recibir algo. Tienes que venir buscando, quizás algunos vienen buscando una solución a un problema. Algunos vienen buscando que Dios les ayude con sus hijos o con su cónyuge, que Dios haga algo por su matrimonio, que Dios haga algo por su familia. Algunos vienen pensando, Dios puede hacer algo por mi vida o mi economía, mis finanzas. Dios puede hacer algo con mi negocio. Dios puede hacer algo con mi trabajo. Y al hacerlo así, de cierta forma, nosotros reconocemos que necesitamos ayuda. Triste sería aquel que dice, yo me resuelvo solo, yo no necesito a Dios, yo puedo resolver mis problemas yo mismo. Pero qué bueno que aquel que se acerca a Dios trae una petición delante de Dios y puede decirle, Señor, yo te necesito porque reconozco que yo no puedo solo, te necesito. Pero muchas veces nos enfocamos solamente en lo que Dios puede hacer en ese problema. Nos enfocamos en el problema. Nos enfocamos en el milagro que necesitamos para resolver nuestro problema inmediato. Pero ¿sabes? Dios no está enfocado en tu problema. Dios está enfocado en tu alma. Tú ves tu necesidad, tu problema es tu mundo, tu problema ahora mismo invade todo tu pensamiento, pero Dios se enfoca en tu alma, en aquello que quizás tú no estás enfocado. No nos conformemos en buscar el milagro de Dios, sino busquemos un encuentro con el Dios de los milagros. Este cojo no solamente caminó, dice la palabra que saltó. Él no salió corriendo para su casa, sino que dice el pasaje que ¿qué hizo? Se levantó e hizo lo que no pudo hacer en 40 años y fue a atravesar esa puerta y entrar
al santuario de Dios. Tenía 40 años y solo podía llegar hasta la puerta. Ahora las puertas del templo se le abren de par en par para que él pueda entrar por primera vez en 40 años. Y eso es lo que Dios desea. Más que tu problema, Dios desea entablar una relación. Más que tu problema, Dios quiere que tú entres por esas puertas. Más que tu problema, Dios quiere una relación contigo. Dios quiere que tú desarrolles una relación con Él. Dios quiere que tú seas conocido por Él y que tu nombre sea grabado en el libro de la vida y que tú puedas experimentar su amor, su misericordia y puedas experimentar el poder que hay en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tú conoces los corazones, Dios, en esta mañana. Tú conoces cada alma, cada vida que ha entrado por esta puerta. Tú conoces, Señor, aquello que atormenta la mente de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor Rey, lo que no nos ha permitido conciliar el sueño de anoche. Tú conoces, Señor, mi Dios, aquellas cosas, Señor, mi Dios, con que nos fuimos a la cama preocupados. Conoces, Señor, el sufrimiento de cada uno al levantarnos esta mañana. Las preocupaciones que hay, Señor. Quizás por lo que acontece a nuestro alrededor hoy. O las preocupaciones, Señor, de lo que va a suceder mañana. Tú conoces, Señor, mi Dios, las angustias. Tú conoces el sufrimiento, Señor. Así como conociste, Señor, este hombre cojo que durante 40 años, Señor Rey Dios, estuvo allí postrado. Hay una incapacidad en cada uno de nosotros. Hay algo que nosotros no podemos resolver y que solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú. Por eso hoy venimos, Señor, aquí. Hoy venimos delante de ti, Señor, elevando una oración, Dios, una petición, presentando nuestro corazón, Señor, desnudo delante de ti, Dios, reconociendo que te necesitamos. Necesitamos, Dios, que tú hagas un milagro. Necesitamos, Dios, que tú hagas algo portentoso y maravilloso en nuestra vida. Necesitamos, Dios, que tú actúes, Padre. Lo necesitamos, Señor. Pero ahora, a través de tu palabra, tu Espíritu, Dios, toca nuestras vidas, toca nuestro ser, para ver que hay una necesidad aún mayor. Hay una necesidad que hoy se revela, Dios, delante de nosotros. Y es que te necesitamos a ti, oh Dios. Más que resolver el problema que tenemos ahora, Dios, necesitamos tener un encuentro contigo. Te necesitamos, Dios. Necesitamos que tu Espíritu entre y more en nosotros. Necesitamos que tú reavivas, Señor Rey Dios, ese fuego que una vez estuvo encendido en cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos, Dios, que tu voz siga susurrándose a nuestro oído, Dios, y podamos entender tu camino. Te necesitamos, Dios. Espíritu Santo, hoy desciende sobre tu iglesia. Espíritu Santo, desciende sobre tus hijos hoy y tócanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que nos pongamos en pie, podamos levantar nuestras manos. Este es tu día. Este es un día para encontrarte con ese Dios maravilloso. Este es un día para permitir que el Señor pueda tocarnos, pueda reavivarnos hoy. Hoy podamos renacer. Hoy podamos revivir. Hoy podamos levantarnos en el nombre de Jesús. Hoy pueda retumbar tu voz en nuestro oído, en nuestra alma, Señor. Y podamos levantarnos, Señor Rey Dios. Aleluya. Podamos tener un cántico nuevo en nuestra boca, Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, levantémonos hoy.
hoy podamos caminar, hoy podamos saltar de gozo, Señor, porque tú, Señor, nos has tocado. Has hablado a nuestros corazones, Señor. Hoy, Dios, se levanta un nuevo día. Se levanta, Señor, una nueva oportunidad de vida en nosotros, Dios. Padre, levantamos nuestras manos ahora, Dios, y reconocemos tu majestad. Reconocemos, Señor, aleluya, tu hermosura, Dios, aleluya, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Rey. Aleluya. Te alabamos, Señor, te adoramos. Aleluya. Aleluya. Alabamos tu nombre santo, Señor. Aleluya, mi Rey. Oh, gloria a ti, Dios. Aquí. Oh, Santo Rey, alabo tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre santo. Oh, Rey, Dios, nos entregamos a ti, Dios, en alma y espíritu, Señor. Recibe adoración, Señor. Recibe la entrega, Dios, de tu iglesia, Señor. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Amén, Señor. Así es. Mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración. Sí, Señor. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré Así es, mi Rey. Aleluya. para ti. Para ti, Señor. Aquí está mi vida, Dios. Aquí estamos, oh Rey. Aleluya. Para ti. Toma, Señor, mi Dios, nuestras vidas. Aquí estamos, Rey Dios. Aleluya. Nos ofrecemos, Señor, como una ofrenda, Señor, delante de ti, oh Dios. Mira, Señor, mi Dios, nuestras manos que se levantan, Señor, en señal de rendición. Padre, Rey Dios, porque reconocemos, Señor, aleluya, tu presencia, Dios. Reconocemos tu mover en medio de nosotros, Señor. Oh, Rey Dios, mira, Señor, mi Dios, nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si tú en este día, esta palabra te ha tocado, esta palabra ha llegado a tu corazón y no has tenido la oportunidad o no has tomado la decisión de entablar una relación cercana con Dios, no una relación lejana, no una relación de simple religiosidad, sino una relación cercana con Jesucristo. Yo te invito que en esta mañana, los que están aquí presentes, si hay alguno, los que nos están pues viendo a través del Instagram, desde allá podamos hacer una oración. Simplemente levanta tu mano y puedas decirle en este día: Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que te necesito que
te necesito. Yo reconozco que tú viniste a esta tierra Reconozco que viniste a esta tierra a morir en la cruz por mí, a morir en reemplazo por mí, a derramar esa sangre para perdonar mis pecados. a derramar esa sangre para perdonar mis pecados. Yo te reconozco en este día como mi Salvador. Yo te reconozco en este día como mi Salvador. Y no solo como mi Salvador, te reconozco Te reconozco como el Señor de mi vida. como el Señor de mi vida. Me rindo delante de ti. Me rindo delante de ti. Quiero obedecerte. Quiero obedecer. Quiero vivir una vida que te Quiero agrade. vivir una vida que te agrade. Te pido en esta hora Te pido en esta y hora abro mi corazón y abro mi corazón para que tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo entre en mi vida entre en mi vida. y pueda hacer de mí una nueva persona. Puedas hacer en mí una nueva persona. Quiero caminar Quiero caminar rectamente. rectamente. Pero reconozco, Señor, Pero reconozco, Señor, que solo no puedo. que solo no puedo. Es imposible para mí. Que es imposible para mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame ayúdame. a vivir una vida agradable a ti, Señor. Una vida agradable a ti, Señor. Una vida digna de ti. Una vida- Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Amén. Jesús. Amén. Y amén. Te damos gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Vamos a estar recogiendo primeramente los diezmos y las ofrendas del Señor. Hoy vamos a estar dedicando una bebé, presentándola al Señor. Pero antes vamos a recoger los diezmos y las ofrendas del Señor. Ya sabemos cómo es. Esperemos que prontamente ya no tengamos que hacer todo este protocolo, amén. Pero por el momento sigámoslo haciendo como se nos ha indicado. Están los cofres, las canastas aquí adelante. Usted se levanta, camina por el centro del pasillo del centro, se dirige a una de las dos canastas, deposita su ofrenda y se retira por los laterales para no encontrarnos con los hermanos que están pasando. Amén. Lo vamos a hacer por fila. Amén. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ofrendar, diezmar para ti, Señor. Queremos, Dios, que tú recibas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, con agrado, Dios, que sean agradables delante de ti, Señor. Reconocemos por medio de ella que tú nos has bendecido, que tú eres el que nos ha sostenido, que tú eres el que nos ha sustentado. Dios, que tu mano poderosa, Señor Rey Dios, tu gracia y tu favor han estado sobre nosotros, Señor. Recibe, Dios, estos diezmos y estas ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar la primera fila. Amén. La segunda fila puede pasar.